cuyo título es Capacitores de clases X e Y, de los autores Víctor Hugo Kurz y Jorge Alberto Olson. Esperamos que compartan pantalla. Ya estoy compartiendo. Sí, ya está ensayé bien, 3 veces, o sea, Víctor Hugo, ya está bien es la quinta ensayado. vez. Hola, hola. Bueno, estamos compartiendo. Bueno, les comento que se está viendo muy bien por todo el mundo. En YouTube está saliendo bien ahora, así que espero no ser el, el que hace, digamos, la mala. Bueno, el tema de los capacitores, clase X e Y. ¿Se está viendo bien? ¿Se escucha? Sí, Víctor, se ve y se escucha muy bien. Muy bien, bueno, digo porque la otra vez, bueno, capacitores o también en algunos países se le conoce todavía con el término de condensadores. Acá el capacitor tal vez sea un componente electroelectrónico que tiene mayor utilización, de mayor aplicaciones, digo. En el último tiempo aparecieron una nueva clasificación de los capacitores en denominaciones conocidas como X e Y. Entonces voy a presentar rápidamente con un ejemplo en qué se considera los capacitores X y en qué se consideran con los capacitores Y. Vamos a analizar particularmente un filtro de interferencias, interferencias electromagnéticas, EMI, o también conocido como compatibilidad electromagnética con las siglas EMC, y en ese filtro voy a analizar los capacitores X e Y. En el trabajo escrito aparecen algunas consideraciones sobre el tipo de distribución de energía eléctrica que usamos en nuestro país. Los filtros de interferencia por deformación de las ondas sinusoidales, o sea que esto conocemos como deformaciones, básicamente, dado los elementos no lineales que hay, los filtros están formados básicamente por capacitores e inductores. En nuestro caso, solo analizaremos los capacitores. Vemos esta situación. Imaginemos un motor universal, es aquel que tiene escobillas, que tiene rotor bobinado y tiene escobillas o carbones, le decimos ahora, el cual genera interferencia, y esto vale también para cualquier dispositivo electrónico que recorta la onda, todos directamente hoy, prácticamente, que forman armónicos inyectados a la red, muy dañinos. Entonces, si queremos filtrar la interferencia, en este caso voy a analizar con un motor, se usan un filtro que ahí estaría formado por 3 tipos de capacitores, 3 capacitores. PE, les recuerdo que es, según nuestro sistema, la puesta a tierra que hace el usuario en su domicilio. N, el neutro, y L línea. L puede aparecer como también pH. Entonces, los capacitores que se usan como filtro y van conectados directamente en línea se indican como X, mientras que los capacitores que se conectan entre vivo y tierra o neutro y tierra se clasifican como Y. Entonces ahí estaríamos definiendo la diferencia entre los tipos de capacitores que existen, X e Y. Ahora veremos qué característica tiene que presentar. Imaginemos que falla un capacitor X, que sería el que está indicado con el recuadro rojo. Fallas serían 2 tipos. Uno, que se abra el capacitor, y otra, que se cortocircuite, o sea, que deje de existir su dieléctrico. Bueno, supongamos que el capacitor se abre. Entonces, es como si no estuviera el capacitor C sub X. Esto no presenta ni un peligro para el usuario. Pero claro, el equipo no cumple su función de filtro. Ahora, en caso que se ponga en cortocircuito, esto debería actuar a un tipo de fusible o disyuntor de protección. Y tampoco pone en riesgo al usuario. Ahora, imaginemos que falle alguno de los capacitores Y. Si el capacitor se abre, es como si no estuviera. Esto
tampoco plantea algún riesgo para el usuario. Pero claro, el capacitor no cumple la función de filtro. Ahora, en caso que el capacitor se ponga en corto, supongamos el inferior que está indicado con línea de trazos rojo, la línea, el vivo, estaría conectado directamente a la tierra de protección PSUV. Y esto sí es un alto riesgo para el usuario. Imagínense que esto podría ser una heladera. Y la carcasa sería la estructura, la puerta, todo esto. Si ese capacitor fallase, se pone en corto, toda la estructura de la heladera quedaría a la merced de la línea, con el peligro que ya sabemos. Por eso, claro, se recomienda siempre en los electrodomésticos usar un interruptor diferencial. Entonces, los capacitores deben ser ensayados con normas aplicables a la región y país para calificar como tipo I. Resumiendo, son especiales para que no queden en cortocircuito. O sea, los capacitores tipo I son especiales para que no queden en cortocircuito. Acá se muestra rápidamente un filtro de EMI, interferencia electromagnética, donde aparece otra subdivisión. En este caso tenemos capacitores tipo X sub 1 y tipo X sub 2. Los tipos X sub 1 son, recuerden, los X son los que están conectados directamente entre la línea y neutro. Pero acá tenemos línea y neutro, el X sub I, antes de un inductor. Y el X, capacitor CX sub 2, después del inductor. Entonces esa denominación 1 y 2 se refiere a distintas situaciones, pero siguen siendo capacitores X e Y. Luego aparecen capacitores I, y aparecen I1 y 2. I1 se le suele llamar al que va entre línea y neutro, y el capacitor CI2 el que va entre neutro y tierra. El GND aparece acá, que es otra forma de decir la PE o tierra de protección. Digamos, el tema da para más, solamente es una información, e inclusive son los nombres, pero ahí se puede observar, por ejemplo, capacitores donde aparecen tensiones, por ejemplo el de la izquierda superior 3300, generalmente ahí serían picofaradio, 250 y tiene una ondita, eso significa 250 voltios de alterna y tiene la indicación de I sub 2. Si no dice nada, un capacitor se toma como de tensión de pico. O sea, por ejemplo, un capacitor en 220 debería soportar una tensión de pico de 310 y un poco más de factor de seguridad. El capacitor del medio, por ejemplo, de marca Wima, muy difícil de conseguir acá, dice 275 y una ondita de 275 voltios. Existen también capacitores que son X e Y, depende de la función, el mismo capacitor. Fíjense, el capacitor Wima de la derecha dice 250 voltios en conexión I sub 2 o 300 voltios en conexión X sub 1. En la presentación escrita está en más detalle de las tensiones de trabajo y de las consideraciones de línea. ¿Por qué traigo a colación este trabajo que sería encasillado dentro de lo que se llamaría en la presentación anterior que le decía información técnica o actualización técnica? Porque no hace mucho tiempo que se empezó a calificar los capacitores como X e Y y tienen que ver con la forma de presentar, y no solo en electrónica, sino también en electrotecnia, porque los capacitores de corrección de factor de potencia deberían ser de tipo X. Bueno, muchas gracias por su atención.